Yeah. 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 Actualmente vivimos una época curiosa. Vivimos creyendo que estamos pasando por una época de progreso y que solo debemos mirar hacia el futuro. El pasado no es digno de nuestra contemplación. Obviamente esta actitud no le conviene a prácticas intelectuales como lo es la filosofía. Al contrario de la tendencia global de mirar solo hacia el futuro con esa esperanza injustificada en el progreso, el filósofo hace lo contrario. Callará con respecto al futuro hasta que le eche una mirada profunda y detallada al pasado. Esto es justo lo que comenzaremos a hacer con esta serie de episodios. Comenzaremos a echar una mirada hacia el pasado, hacia ese pasado que hemos legado y que muchas veces se ha expresado en escritos y reflexiones. El primer libro que vamos a examinar detalladamente, o al menos lo intentaremos, es Acepto una decisión un tanto arbitraria, pero por ser arbitraria no significa que esté injustificada del todo. La filosofía la conforma un grupo de personalidades excelsas. En la historia realmente universal y no solo eurocéntrica, de la filosofía podemos encontrar una gran variedad de pensamientos y reflexiones maravillosos. Es cierto que el pensador que vamos a abordar es uno de los clásicos, de esos que siempre aparecen en los manuales de filosofía y en las clases del colegio, pero lo abordaremos porque sus argumentos aún siguen dando qué pensar. Aristóteles es uno de los grandes sabios de la humanidad. Por más que algunas de sus ideas se sientan desfasadas, su inteligencia fue tal que, a pesar de que murió hace más de 2 milenios, su pensamiento sigue vivo. Y justo esto, la vida y sus características, son los primeros grandes temas que vamos a abordar. Así que los invito a que se pongan cómodos. Les doy la bienvenida a este primer viaje por una de las grandes obras filosóficas jamás escritas, el Acerca del alma de Aristóteles. Para comenzar, tenemos que contextualizar un poco quién fue Aristóteles. Aristóteles nace en Estagira, una ciudad ubicada al norte de la actual Grecia, en el año 384 antes de nuestra era. Hijo de un médico, a los 17 años llega a la Academia de Platón, en Atenas, para formarse como filósofo. Se sabe que estuvo estudiando ahí hasta sus 37 años, por lo que podemos concluir que estuvo amañado allá. Luego de su estadía en Atenas, pasó un tiempo siendo el maestro de Alejandro Magno, y luego volvió a Atenas y fundó su liceo, un lugar que al igual que la academia, tenía como objetivo la formación filosófica. En el año 323 antes de nuestra era, después de la muerte de Alejandro Magno, ese gran conquistador y no solo de corazones, Aristóteles tuvo que salir de Atenas debido a que los macedonios no gozaban de buena fama. Así que Aristóteles decidió irse a Calcis, una ciudad al norte de Atenas, argumentando que no iba a permitir que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía, clara alusión a la condena a muerte de Sócrates acontecida en el 399 antes de nuestra era. Aristóteles murió a sus 62 años en Calcis, un año después de haberse ido de Atenas. Sabemos que tanto en su estadía en la academia como en su labor de maestro en el liceo, Aristóteles escribió varias obras. Desgraciadamente, no poseemos la totalidad de sus escritos. Al igual que su maestro, Aristóteles escribió también diálogos que estaban destinados al público en general. Sin embargo, de estos diálogos solo tenemos fragmentos que fueron citados por otros pensadores. De las obras que sí tenemos, sabemos que no fueron escritas para el público, sino que eran, por decirlo de alguna manera, los apuntes que utilizaba Aristóteles para dar sus clases. Estas obras, al ser de uso interno al liceo, no gozan de una riqueza literaria, por lo que su lectura muchas veces resulta ardua y exigente. Sin embargo, esa carencia de riqueza literaria se compensa con la riqueza filosófica.
Prácticamente cada oración escrita en esos apuntes de clase da que pensar. Con esto en mente, se vuelve evidente por qué la obra de Aristóteles sigue siendo una de las obras más leídas en el contexto filosófico. Es imposible leerlas sin que alguna idea aristotélica no retumbe en nuestra cabeza. Y espero que justo esto sea lo que logremos al dar una mirada a su obra titulada Acerca del alma. Se preguntarán por qué yo habré escogido esa obra para dedicarle una serie de episodios. Podría responder a esa pregunta de manera sencilla diciendo ¿por qué no? Obviamente esta no es la respuesta que ustedes esperan. Escogí esta obra porque me interesa un aspecto que enlaza discusiones epistemológicas con problemas políticos y éticos. Ese aspecto es el papel que juega la imaginación en nuestras conductas y pensamientos. Este no es el lugar para explicar extensamente este aspecto, pero puedo resumirlo de la siguiente manera. La imaginación es la facultad que enlaza nuestra manera de pensar con nuestras acciones. Si aquellos que detentan el poder se enfocan en alterar y manipular nuestra imaginación, entonces ellos tendrán toda la capacidad de influenciar profundamente en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. En síntesis, mi preocupación se centra en los mecanismos de control que ejercen en nosotros. Así que veo necesaria una reflexión epistemológica sobre nuestras facultades cognitivas. Sabiendo la manera en la que nosotros conocemos y actuamos, podríamos reconocer esos mecanismos y procurar evitar que coarten nuestra libertad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Acerca del alma de Aristóteles? Este tratado es uno de los primeros tratados en los que se realiza un estudio analítico de nuestras capacidades vitales. Además, este tratado ha ejercido una gran influencia en la filosofía debido a que fue prácticamente el texto que nos ofreció el marco conceptual que usamos, aún actualmente, para entender tanto nuestras capacidades intelectuales como imaginativas y sensoriales perceptivas. Aristóteles es, junto con su obra, una de las bases de nuestra manera de pensar. Por todo lo anterior, veo que una lectura de su Acerca del alma puede darnos muchas herramientas conceptuales que nos permitan entender mejor nuestros problemas políticos y sociales actuales partiendo desde una perspectiva epistemológica. En otras palabras, saber cómo pensamos nos ayudará a aprender a vivir mejor. La lectura del Acerca del alma nos ayudará a crear un contexto conceptual claro que nos permita reflexionar mejor sobre nuestra manera de pensar y de vivir. Obviamente, no podemos tomar la palabra de Aristóteles de manera dogmática, creyendo que su saber es absolutamente verdadero, sino que debemos más bien tomarla como un excelente punto de partida. Ya es nuestra labor llevar el conocimiento aristotélico más allá de sus preocupaciones originarias. Aristóteles tiene una virtud de la que muy pocos gozan. En todos sus escritos afirma de manera clara cuál va a ser el objeto de estudio al que se va a enfrentar. En las primeras líneas del Acerca del alma afirma que lo que va a estudiar es el alma, como podemos concluir obviamente del título de la obra. Título que, dicho sea de paso, no fue puesto por el propio Aristóteles. Y el alma, proclama el filósofo, es como el principio de los animales. Con lo anterior, Aristóteles quiere dar a entender que en el mundo existen seres animados que se distinguen de los seres inanimados. Esa distinción es posible porque los seres animados poseen alma. Esta posesión de alma es más evidente si acudimos al latín, donde alma se traduce como ánima y de donde proviene la palabra española animado. Con esto podemos ver con claridad que el concepto de alma de Aristóteles está alejado de un contexto religioso en específico. Aristóteles no estudia el alma como entidad espiritual humana, sino como una entidad que nos ayuda a explicar el fenómeno de la vida en general. Aunque, y no se puede negar, hay algunos fragmentos de este tratado que pueden abrir la puerta a reflexiones religiosas y espirituales, puertas que sí fueron cruzadas por autores posteriores a Aristóteles. Acá mencionaremos esas puertas cuando la lectura lo amerite, pero lo haremos de manera muy somera.
Aristóteles, como ya lo dije anteriormente, posee una virtud de la que muy pocos gozan. Además de ofrecernos con claridad cuál va a ser su objeto de estudio, también en el primer capítulo de la obra nos enlista los temas principales de la investigación. Estos son: determinar a qué género pertenece y qué es el alma, si el alma es un ser en potencia o una cierta entelequia, si el alma es divisible o no, si todas las almas son de la misma especie, si lo que hay son muchas partes del alma y no muchas almas, si investigar primero la totalidad del alma o sus partes, si investigar primero sus partes o sus actos, si investigar primero sus actos o sus objetos. No es necesario entender a cabalidad estos problemas de entrada. Simplemente los menciono para dar un contexto general del carácter de esta investigación. Como podemos ver, el estudio del alma de Aristóteles ya toma como marco conceptual las nociones aristotélicas más conocidas, a saber, género y especie en primer lugar y potencia y entelequia en segundo lugar. Además de proseguir con preocupaciones de tinte platónico que versan tanto sobre la divisibilidad del alma como de la relación que existe entre el todo y las partes. En el transcurso de nuestra lectura iremos aclarando todos los conceptos que sean necesarios, así que no hay de qué afanarse si aún no entendemos bien algunos de estos conceptos. Existe otro problema que Aristóteles menciona brevemente. Este problema, en lo particular, me parece muy interesante debido a que al tratar de solventarlo, abre muchísimas vetas para el pensamiento. Este problema es el siguiente: ¿todas las afecciones del alma son comunes al cuerpo o hay alguna que sea exclusiva del alma? Lo que quiere saber Aristóteles acá es determinar si existe alguna facultad que el alma posea y pueda ejercitar sin la participación del cuerpo. Anticipo que la respuesta de Aristóteles a esta pregunta no es contundente. De hecho, queda como en un limbo. Aristóteles parece indicar a veces que sí hay una facultad exclusiva del alma, a saber, el intelecto, pero otras veces parece indicar que no, debido a que el intelecto necesita de la imaginación y esta solo es posible con la participación del cuerpo. A medida que vayamos avanzando en nuestra lectura de la obra, seremos más conscientes de la profundidad y necesidad de enfrentarnos a esta pregunta. Que la imaginación cobre aquí un papel importante es necesario tenerlo claro de antemano, porque es gracias a ella que el intelecto puede o no seguir siendo mundano. Es decir, es pensando en la naturaleza de la imaginación que podemos discernir si el alma posee alguna realidad incorpórea o si simplemente se da necesariamente, en la totalidad de su ser, en un cuerpo. O dicho de otra manera muy sencilla, pensando en la imaginación, podríamos asumir que el alma es como un fantasmita o que simplemente desaparece cuando morimos. Aristóteles, antes de iniciar su estudio sobre el alma, señala que lo que busca conocer no es solo lo que es el alma, sino también su entidad y sus propiedades. Es decir, busca saber cuáles son las características esenciales del alma. Pero, y en un momento de sinceridad intelectual, también señala que realizar estas investigaciones es muy difícil debido a que no es fácil determinar si existe un método único o incluso si no hay tal método. Sin embargo, Aristóteles hace una aclaración metódica muy interesante. Podríamos decir que nos ofrece dos caminos investigativos. Por un lado, nos dice que es útil partir del conocimiento de la esencia para conocer las propiedades de esa cosa. En otros términos, nos invita a hacer uso del método deductivo, que consiste en partir de generalidades para deducir de ellas, con necesidad lógica, particularidades. Por otro lado, nos dice que también es útil partir del conocimiento de las propiedades para conocer la esencia y la entidad de esa cosa. Dicho de otra manera, nos invita a hacer uso de lo que ahora conocemos como método inductivo, que consiste en partir de particularidades para llegar, con un cierto nivel de veracidad, a generalidades. Lo interesante es que Aristóteles no afirma, al menos en esta obra, la prioridad lógica o temporal de alguno de estos dos caminos investigativos. Parece ser que Aristóteles hace uso de los dos en este estudio sobre el alma, lo que implica que el método a usar depende más bien del momento y de los avances de la investigación.
Esta actitud de flexibilidad metódica por parte de Aristóteles es una actitud que deberíamos resaltar más porque nos da una noción de lo que es la filosofía, una búsqueda de la verdad más que una adquisición de la verdad. El filósofo, al buscar la verdad, hace uso de los métodos que le parezcan más adecuados y que le ayudarán en su camino investigativo. Goza de cierta flexibilidad metódica y no cierra las puertas al uso de otros métodos. Por el contrario, quien solo desea adquirir la verdad necesita de antemano la certeza de saber que existe un solo método infalible. Sí, te hablo a ti, Descartes. De esta manera, se imposibilita a sí mismo el uso de otros métodos, incluso llegando a menospreciar cualquier otro método que no sea el suyo. Lamentablemente, quien asume esta segunda actitud corre el riesgo de volverse dogmático porque su preocupación intelectual lo ciega de las posibilidades del error. Huye tanto de él que olvida por completo que el saber también se construye a través de los errores. El filósofo no es quien solamente se preocupa por tener a la mano un solo método verdadero, sino que también se preocupa constantemente en aceptar que el error puede ser el resultado de su investigación. De ahí que Aristóteles acepte de entrada que es difícil determinar si hay un método o incluso si hay tal método. Que se instaure esta actitud cauta aristotélica en contextos tanto científicos como políticos actuales haría de nosotros una comunidad racional y virtuosa, o al menos nos daría la posibilidad de pensar en una comunidad de tales características. Por hoy esto sería todo. Espero que les haya gustado el episodio. Los invito cordialmente a que se suscriban para que podamos hacer crecer esta comunidad de tragicomaníacos, una comunidad de libres pensadores, o hasta donde nos permita YouTube. No olviden que ya tenemos una cita pendiente para seguir nuestra lectura de esta obra interesantísima. Ya saben, cualquier pregunta pueden hacerla en la caja de comentarios. No olviden dar me gusta, eso nos ayudaría un montón. Me despido con mi adagio kantiano favorito, Sapere Aude.